Durante esta semana, todo el mundo, alrededor del mundo cristiano, está en una celebración muy importante que obviamente nosotros no podemos dejar escapar. Llegarán días cuando no se podrá hablar de Jesús porque está escrito que habrá mucha persecución, pero mientras haya esa apertura, mientras las iglesias sigan abiertas, es nuestra responsabilidad cada año recordar el sacrificio de Cristo que nos trajo libertad. Esta semana de Pascua hemos recordado el momento más oscuro de la historia, pero también recordamos el momento más glorioso, porque allí en la cruz vimos el dolor, vimos la entrega, vimos el sacrificio de Cristo. Allí vimos un ser que fue traicionado, un ser que fue golpeado, un ser que fue crucificado y finalmente lo vimos morir en la cruz. Pero es importante entender lo que nosotros realmente celebramos en este tiempo de Pascua. Y desde el Antiguo Testamento, la Pascua, que significa pasar por alto, Pascua es pasar por alto, y vamos a entenderlo por qué pasar por alto, representa la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, que estuvo en esclavitud por alrededor de 400 años y que el Señor les trajo libertad de esa esclavitud después de un proceso muy difícil, luchando con el faraón para que al final les dejara ir en libertad. Y solamente fue hasta el día cuando el Señor dio la orden de colocar en los dinteles de las puertas la sangre de un cordero sacrificado, y que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos. Solamente aquellas casas en donde la sangre del cordero estuviera pintada, allí no iba a haber muerte. Y obviamente eso pasó solamente con los hebreos, los israelitas, y los egipcios experimentaron un dolor muy grande. Incluso el faraón tenía un hijo primogénito y murió. Y desde ese momento dio la libertad y dio el visto bueno para que todo el pueblo de Israel fuera libre y pasara a su tierra prometida. Entonces, el hecho de que el ángel pasó por alto las casas en donde estaba pintada el dintel de las puertas para que no muriera el primogénito, a eso se le llama el Passover, pasar por alto los lugares donde había un cordero que había significado la libertad para ellos. Y hoy en Cristo esa figura se cumple perfectamente, porque Jesús representa nuestro cordero de Pascua, nuestro cordero pascual, que quita el pecado del mundo y rompe su dominio. Antes de Cristo, el pecado tenía mucho dominio, y de esta forma nos rescata de la esclavitud del pecado, pero también nos rescata de la esclavitud del diablo, dándonos una verdadera libertad. Por eso nuestro tema de hoy, a ver si me lo pone en pantalla, se llama de la esclavitud a la libertad. Pasamos de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud del pecado y del diablo a la libertad con Cristo, el poder de la cruz de Cristo y su resurrección. Para muchos, la cruz parecía el final. En ese momento, cuando Jesús murió, incluso la mayoría de los discípulos de Jesús huyeron, porque ellos no entendían hasta ese momento lo que significaba la muerte. Su líder, a quien ellos habían seguido por 3 años, a quienes ellos habían creído que era el rey prometido, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, había sido muerto. Se dispersaron. Los discípulos pensaron: todo terminó, hay que seguir esperando otro Mesías. El enemigo, el diablo, pensó: he vencido. El mundo entero pensó:
otro más, otro líder más que muere, sin pena ni gloria. Pero lo que parecía derrota, en realidad era la estrategia perfecta de Dios para traer salvación. Entonces, encuentra usted allí el paralelo entre lo que pasó con los israelitas muchos años antes, que era a través de un cordero, y Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo victoria definitiva. Cristo venció la muerte y abrió el camino de la esclavitud a la libertad, de condenación a justificación y de la muerte a la vida eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? ¿Cuántos glorifican al Señor por darnos libertad? Ayer que estábamos estudiando, los que estamos en el proyecto Felipe, realmente es conmovedor entender el significado de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estudiamos a profundidad por una hora ese versículo, parte por parte, y pudimos entender la significancia del amor de Dios tan grande que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entendimos un poco y más profundo lo que significa la eternidad sin Cristo. La eternidad, que como lo dije, la ilustro con una gota de agua en el mar. ¿Cuántas gotas hay en el mar? Millones de millones de millones. Así es, una gota es como la vida aquí en la tierra, y la eternidad son las millones de gotas que hemos de pasar la eternidad. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿En el cielo con Cristo o separados eternamente? Por eso tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nosotros pasáramos esa eternidad con Él. Amén. Entonces, por eso es que esta celebración es tan importante y la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y de hecho es un mandamiento ahí en Éxodo 12, y dice: la enseñarás a los hijos de tus hijos por las generaciones. Hoy vamos a ver a nuestros niños participando en esta celebración tan importante. Permíteme entonces ilustrarlo. Es como cuando una semilla es enterrada en la tierra. Desde afuera parece que murió, que desapareció, que se perdió esa semilla, pero en realidad está comenzando a producir vida. Así fue la obra de Cristo en la cruz. No fue el final, fue el inicio de una eternidad con Él. Y esta ilustración me recuerda cuando yo tenía mis 17 años. Estaba en rebeldía, mi mamá iba a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Estaba yo muy feliz en nuestra época de juventud, que uno quiere estar en el entretenimiento, en el baile, en la música, en los noviazgos y todo esto. Yo no quería saber nada más, y mi mamá se enfermó gravemente. Y mi madre me citó este versículo y yo me asusté mucho. Voy a perder a mi mamá para que yo realmente reflexione. Y desde ese momento regresé. Al siguiente domingo estaba yo en la iglesia otra vez. Mi mamá no se puede morir por culpa mía. Si el grano de trigo no muere, entonces no produce fruto. Tenía que morir Jesús para que produjera fruto. Fue el inicio de una eternidad con Él. Qué maravilla, ¿verdad? Y hoy celebramos que la obra fue completada, que la muerte fue vencida y que la vida fue impartida. ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Amén. Amén. A ver, todos aplaudir. ¿Dónde están esos avivadores de esta congregación? Pero estas verdades no son solo declaraciones para celebrar, son realidades para entender y para vivir. Amén. Si en la Pascua Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto por medio de la sangre del Cordero, hoy vemos en Cristo el cumplimiento perfecto de esa obra. Una liberación que no es solamente externa, sino espiritual, y una celebración eterna. Pero esta verdad no puede quedarse como un concepto histórico o como un concepto simbólico. Necesita ser entendida, necesita ser recibida y necesita ser vivida, porque la obra de Cristo en la cruz no fue simplemente un evento, fue una transacción divina. Una transacción divina. Y la resurrección no fue solo un milagro, fue una declaración de victoria absoluta.
una victoria absoluta. Por eso, para comprender plenamente lo que Dios hizo por nosotros en esta Pascua cumplida en Cristo, necesitamos profundizar en tres verdades fundamentales que transforman nuestra identidad y nuestra manera de vivir. En primer lugar, que la obra fue completada, que la muerte fue vencida y que la vida fue impartida. Miremos entonces estos tres aspectos en profundidad. En primer lugar, la obra fue completada. Allí dice en Juan 19:30, consumado es. Cuando Jesús recibió el vinagre allí en la cruz, cuando dijo, tengo sed, y le pasaron algo impregnado de vinagre, él lo pudo saborear y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, cumplido es, el trabajo está cumplido. Estando allí en la cruz, después de clamar por agua, se le dio ese vinagre, Jesús declaró, consumado es. Cristo utiliza el término griego tetelestati, que era usado en contextos comerciales para indicar que una deuda había sido pagado en su totalidad. Y no es una expresión de derrota, sino de cumplimiento absoluto. Jesucristo había cumplido el proyecto para el cual Él había venido, entregado su cuerpo, entregado su vida como Cordero de Dios. Y en ese momento Cristo estaba declarando que toda la obra redentora había sido completada, consumado es. Diga conmigo, consumado es, cumplido. Ya todo está cumplido. El pecado fue expiado, la justicia de Dios fue satisfecha y el plan eterno de salvación fue ejecutado perfectamente. Y dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Hebreos, si usted quiere entender el Antiguo Testamento, todos los sacrificios y los procesos de la ley hebrea, lo va a entender en Hebreos. Allí dice claramente que todo pecado tenía que ser redimido a través de la sangre de un cordero. Cada año tenían que hacer un sacrificio y cada vez había que morir un animal, le ponían la mano sobre el animal, derramaban su sangre y era para el perdón de los pecados. Pero Jesucristo vino a morir una vez y para siempre, así que ya no era necesario que los animales murieran. Y recuerden ustedes, si han visto o si han leído, cuando ven en las películas que representan ese momento, Jesús muere, inmediatamente pasa en la escena del lugar santo, allá en la sinagoga, cuando el velo del templo se rasga en dos, porque había un lugar santo y un lugar santísimo, y el sacerdote tenía que llegar una vez cada año por el sacrificio de su pueblo, por los pecados, y eso significaba que ya no había necesidad de ese sacrificio continuo, porque Jesucristo había muerto y se había convertido en nuestro sumo sacerdote. Allí, consumado es. Cristo estaba declarando que toda la obra redentora había sido completado, el pecado fue expiado, la justicia de Dios fue satisfecha y el plan eterno de salvación fue ejecutado perfectamente. No quedó nada pendiente ni ningún requisito adicional por cumplir. Toda la deuda que nosotros teníamos con Dios había sido pagada. La cruz no fue un intento de salvación, fue la consumación definitiva de esa misma misión. Esto transforma la manera en que vivimos nuestra relación con Dios. Muchas personas viven tratando de pagar lo que Cristo ya pagó. Se hacen las famosas promesas a Dios, cargando culpas, intentando ganar el favor de Dios con obras o esfuerzos humanos. Mis hermanos, ningún esfuerzo humano jamás podrá pagar la deuda que nosotros tenemos. No hay ningún esfuerzo humano. Solamente la obra de Cristo en la cruz pagó nuestras deudas. Amén. Solamente. Por eso Dios dice, descansa. La obra está completa. Consumado es. Cristo ya la obtuvo por ti. Diga a la persona que está a tu lado, Cristo ya pagó tu deuda. Cristo ya pagó tu deuda.
La salvación no es algo que se construye, es algo que se recibe. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir en condenación y comenzamos a vivir en gracia, a vivir en libertad, comenzamos a vivir en seguridad, porque en la cruz pasamos nosotros, otra vez pásame la imagen allí, de la esclavitud a la libertad. Antes estábamos encadenados al pecado, encadenados por el diablo, pero vino Jesús, murió allí en la cruz y las cadenas se rompieron. Estamos libres en Cristo, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Es un momento de celebración, esto es lo más sublime. Si queremos en este día recordar realmente, es para celebrar con alegría. Por eso lo cantamos hoy, resucitó. Resucitó, Él resucitó. Él no se quedó allí en la tumba, Él se levantó, Él volvió a vivir y está con nosotros hoy, amén. Eso pasa como cuando tenemos un documento legal marcado con sello rojo que dice pagado en su totalidad. Así quedó tu pecado y mi pecado en la cruz. O como cuando una deuda es totalmente cancelada en el banco, donde ya no queda saldo pendiente, así quedó tu pago en la cruz. A mí me pasó una vez, tenía una deuda demasiado grande en el año 2008 y de repente me llega una nota, ya está pagado. Dice, ¿cómo? ¿Tanto dinero? Casi $100,000 pagado. ¿Quién me pagó eso? Increíble. No lo puedo entender, todavía no lo entiendo. Y así es lo que el Señor hace con nosotros. Tenemos una deuda y el Señor ya la pagó. ¿A cuánto le gustaría tener sus deudas pagas por otra persona? ¿Verdad? Pero Jesucristo dice, Él pagó nuestra deuda. La deuda más importante, tal vez tendremos deudas económicas aquí, pero no hay una deuda más grande que pagar, con la cual no existe ningún dinero en el mundo que lo pudiera pagar. Ningún dinero. El hombre más rico del mundo jamás puede pagar lo que significa la deuda con Dios. Pero Jesucristo hizo esa obra maravillosa de pagar nuestra deuda. En segundo lugar, vamos a leer la frase de impacto que dice, en la cruz no solo se pagó una deuda, se rompió una esclavitud. Amén. ¿Cuándo le dan un aplauso, Señor, por esto? Se rompió una esclavitud. Tremendo. Vamos entonces al segundo punto. La muerte fue vencida. Dice en Lucas 24, versos 4 al 6. Aconteció que estando perplejas por esto, si leemos anteriormente, está narrando el momento en cuando las mujeres fueron al sepulcro a ponerle flores a la tumba de Jesús, y ellas estaban allí, llegaron allí a la tumba, estando perplejas porque habían visto que la tumba estaba vacía, la piedra que habían colocado había sido removida. Y he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Les aparecieron dos ángeles allí a ellas. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos, los ángeles, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. ¡Wow! ¡Qué tremenda sorpresa para ellas!, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. Había ocurrido lo que Él había prometido. Cuando las mujeres llegaron a buscar el cuerpo de Jesús y al hallar la tumba vacía, esa fue la respuesta de los ángeles. Ha resucitado. Amén. Esa declaración de los ángeles no es simbólica, es histórica y teológica. La resurrección valida todo lo que Jesús enseñó y confirmó su identidad como hijo de Dios. La muerte no pudo retenerlo porque Él no tenía pecado. En términos bíblicos, la resurrección es la victoria definitiva sobre el pecado, la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el poder del enemigo, la victoria sobre Satanás. No es simplemente que Jesús volvió a la vida, sino que inauguró una nueva dimensión de vida eterna y glorificación.
La tumba vacía es la evidencia de que la muerte ha sido derrotada. Mis hermanos, la mayor noticia que nosotros podemos tener es que la muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está su victoria? Cantábamos ahora. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está su victoria? Antes la muerte tenía dominio sobre la humanidad. Todo el que moría se iba para el infierno. Pero Jesús vino a derrotar la muerte, a derrotar al enemigo que tenía dominio sobre lo que existía. Jesús trajo victoria sobre ella. Así que, mis hermanos, para nosotros es una gran noticia, porque si nosotros morimos hoy, resucitaremos con Cristo para una eternidad con Él. Hay esperanza para nosotros. Mis hermanos, nosotros hacemos planes para vivir eternamente. Nadie planea el año pensando en que se va a morir. Y muchos de nosotros no pagan su cuota funeral por miedo, por pensar, es que eso me estoy declarando que me voy a morir. Y muchos pagamos, otros no pagan, porque es como declarar que me voy a morir. Es que se muere es el vecino, el tío, pero yo no me voy a morir. Todos nosotros planeamos vivir. Es más, construimos y hacemos planes para inversiones en un lugar y el otro, pensando en una eternidad, pero de repente, en un momento, la muerte nos llega, ya sea por un accidente, por una enfermedad, por cualquier razón, por una situación natural, un huracán, un terremoto. La muerte va a llegar de una u otra forma, pero el Señor nos sostiene a nosotros. Amén. El Señor nos sostiene a nosotros con un propósito, que los que nos congregamos en Cristo, seamos los voceros, así como en tiempos de Noé, cuando él estaba anunciando que iba a haber un diluvio. Solo Noé avisaba, y avisó por mucho tiempo. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Y quiénes van a anunciar la venida de Él? Nosotros. Y por eso nos tiene con vida. Por eso, mis hermanos, si usted está con vida hoy, si no ha tenido un accidente y va a seguir con vida, es porque usted es un privilegiado de Dios de ser escogido para esto. Cristo no fue retenido por la muerte porque no tenía pecado. Esto cambia todo. Si Cristo venció la muerte, entonces todo aquello que te ataba pierde poder. El miedo, la condenación, el pasado, el pecado ya no tienen autoridad final sobre tu vida. La resurrección, mis hermanos, nos asegura que ninguna situación tiene la última palabra sobre nosotros. Para nosotros, como discípulos de Cristo, esto produce algo muy importante, y es esperanza. Diga conmigo, esperanza. Tenemos esperanza. La gente que no tiene esperanza sufre mucho. Por eso, cuando uno de nosotros se muere, nosotros sentimos el dolor y lloramos, pero tenemos esperanza. Cuando la gente no tiene esperanza, es más, muchas veces cuando algún familiar se ha muerto, los demás se mueren también, porque se les acabó la esperanza de su vida. Tenían toda su esperanza en sus padres, en tenerlos con vida, o un hijo. Pero nosotros tenemos esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a ver con nuestros seres queridos. Amén. Tenemos esperanza. Vivimos entonces en victoria. Esta esperanza fortalece nuestra fe y rompe cadenas emocionales y espirituales. Vivimos desde la victoria, no hacia ella, porque en la resurrección tu libertad, mi libertad fue asegurada. Amén. Es como un rey que rompe las cadenas de una prisión y abre todas las puertas. Así la resurrección declara la libertad para todos los que estaban cautivos. Y sin embargo, aunque la libertad ya fue declarada para quienes no lo han tenido o no lo han entendido, es como una prisión cuyas puertas han sido abiertas completamente, pero algunos todavía no salen de allí, de esa prisión, porque tienen miedo. Muchos están libres, pero no se dan cuenta que están en libertad y no están disfrutando esa libertad. Y nuestro llamado hoy, mis hermanos, es disfrutemos de esa libertad. Disfrutemos de esa libertad, porque la tenemos asegurada en Cristo. Amén. Y esa libertad es para los que creemos en Cristo, para los que tenemos fe en Él. Amén. Vamos a terminar con esta frase de impacto que me ayudó a elaborar mi esposa anoche.
La tumba no solo quedó vacía, dejó vacía, ¿qué dice? Dejó vacía, a ver cómo fue que escribí. La tumba vacía es una señal de esperanza. Creo que la escribí mal allí. La tumba vacía es una señal de esperanza. No solo quedó vacía, es una señal de esperanza. Amén. La tumba vacía es una señal de ¿qué? De esperanza. Okay. Vamos al tercer punto. La vida fue impartida. Amén. Con esto terminamos. La vida fue impartida. Entonces, dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Mire esta promesa tan grande. Mire esta promesa, dice: el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Y que mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales. Amén. Diga a la persona que está a tu lado: el que resucitó a Cristo te va a resucitar a ti. Amén. Eso es lo que dice. A mí me impacta mucho esa historia de Juan. Jesucristo habla allí cuando Lázaro había muerto y Jesús le dice a María, a Marta, le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diga a la persona que está a tu lado: si tú crees en Cristo, aunque mueras, vivirás. Yo le he dicho varias veces, ese versículo cuando pasa allí después de ese relato de Lázaro, a mí me pone la piel. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me conmueve a mí bastante. El Espíritu que resucitó a Cristo también me va a resucitar a mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Cristo, mis hermanos, aunque estés muerto, aunque tu cuerpo ya sea comido por los gusanos, lo que va a ocurrir, este cuerpo carnal va a ser destruido. Pero dice en Corintios que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, un cuerpo incorrupto. Esa es la promesa que tenemos nosotros, mis hermanos. Así que es una noticia grandiosa, una noticia muy grande, una noticia que nos debe traer mucha paz, una noticia que nos debe traer mucha tranquilidad. Ese Espíritu de Dios que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. El apóstol Pablo, quien escribió la carta a los romanos, afirma que el Espíritu mismo que resucitó a Cristo ahora y que habita en los creyentes nos va a resucitar. Esto no es solo una promesa futura de resurrección física, sino una realidad presente de transformación espiritual. La vida de Dios no solo garantiza la eternidad, sino el poder actuar para vivir en victoria sobre el pecado. Esta verdad conecta la resurrección histórica de Cristo, mostrando que la resurrección no solo afecta el destino eterno, sino la vida diaria del creyente. Vivir nosotros con la esperanza diariamente, al levantarnos, al ir por el camino, ir en victoria, declarando, creyendo. Mis hermanos, no importa lo que pase, Dios está en control. Cristo anda con nosotros en todo momento, en todo segundo. El Señor anda con nosotros, Él cuida con nosotros porque Él lo ha prometido. Amén. Es un poder que tenemos nosotros para vivir, es un poder que tenemos nosotros para vencer, y es un poder que vive con nosotros para transformarnos. Amén. Esto significa que nosotros no estamos solos ni estamos limitados a nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo vive en nosotros, mis hermanos. Esto significa que podemos vivir una vida diferente. No es cualquier espíritu, es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios morando en nosotros. Va a llegar el momento que el Espíritu Santo va a ser quitado
La gente va a querer buscar y no lo va a hallar. Pero en este tiempo el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Esto significa que podemos vivir una vida diferente. No una vida perfecta, pero sí una vida transformada. No sin luchas, pero sí con victorias. Esta verdad trae identidad. Esta verdad trae, y yo quiero hacer énfasis en la palabra identidad, porque nosotros tenemos una identidad diferente. No es la identidad con la cual nosotros nos conocemos. En el mundo espiritual nosotros somos conocidos porque tenemos la señal del Espíritu Santo. La señal de que vivimos, somos santos no por lo que hacemos nosotros, sino justamente por la obra de Cristo en la cruz. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. El Señor nos ve a través de Cristo. Él está allí en medio entre nosotros y Dios. Y a través de Él nos mira a nosotros sin manchas y sin pecado. Es algo que nosotros no lo podemos entender, pero lo vamos a entender cuando estemos allá, lo que eso significa. Por lo pronto debemos saber, la Biblia promete que el Señor nos mira a nosotros diferentes. Podemos vivir una vida diferente, no sin luchas, y esta verdad trae identidad para nosotros. Para los creyentes es clave saber, es clave creer y es clave enseñar que la vida cristiana no es esfuerzo humano, sino una dependencia divina. Es una dependencia divina y ahora por el Espíritu podemos vivir como libres. A ver si me pone otra vez esa imagen allí. Me impactó muchísimo esa imagen desde la esclavitud a la libertad. Desde la esclavitud a la libertad. Es como una casa que estaba completamente oscura y de repente es conectada a una fuente de energía. Así es la vida del creyente cuando el Espíritu de Dios habita en él. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. El reino de las tinieblas al reino de la luz. Habitamos en luz. Cristo está en nosotros y si Él es luz, nosotros somos como la luna que refleja la luz del sol a la tierra. No tenemos luz propia, sino la luz de Jesús. La luz de Jesús. Y así brille en nosotros en todo lugar donde estemos porque tenemos a Cristo. Amén. Vamos a terminar con esta frase de impacto que dice: no solo recibiste vida, recibiste poder para no volver atrás. Amén. No solo recibiste, sino un poder para no volver atrás. Mis hermanos, ya que tenemos puestas nuestras manos en el arado, ya no hay cómo regresar. En ningún lugar nada nos puede satisfacer. Muchos creyentes han vuelto atrás, pero han tenido que regresar, porque el mundo ya no ofrece. Ya el Espíritu Santo produce en nosotros escozor, no nos produce paz. Cuando habiendo conocido, tenemos el Espíritu Santo. Nos hace ver con claridad el pecado y nos hace ver con claridad la rectitud. Amén. No solo recibiste vida, sino un poder para no volver atrás. Por eso lo que comenzó en la cruz fue confirmado en la resurrección. Y ahora se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo. Vamos a concluir este estudio con estos puntos. En primer lugar, Cristo es nuestra Pascua cumplida. ¿Quién es nuestra Pascua cumplida? Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Él como Cordero de Dios, ¿sí?, nos quita el pecado. El Passover, pasar por alto el pecado de nosotros que merecíamos la muerte, lo cumple Cristo. Es nuestra Pascua y ya no somos esclavos. Amén. Ya no somos esclavos. Así como Israel fue liberado por la sangre del Cordero, nosotros hemos sido liberados por la sangre de Cristo y no vivimos bajo esclavitud, sino bajo redención. En segundo lugar, que la resurrección es la evidencia de nuestra libertad. Amén. La resurrección es la evidencia de nuestra libertad. Ya la muerte no tiene dominio. No solo fuimos liberados del pecado, sino que la resurrección confirma que ninguna cadena puede volver a dominarnos. Cristo no solo nos sacó, nos dio victoria. Amén. En tercer lugar, el Espíritu Santo es la garantía
de una vida nueva. No regresamos a Egipto, ya no hay vuelta atrás, tenemos a Cristo, amén. Así como Israel fue llamado a caminar hacia la tierra prometida, nosotros somos llamados a vivir guiados por el Espíritu, dejando atrás, ¿sí?, la vida anterior. Y por último, cuarto, la salvación es un rescate, es una nueva identidad. ¿La salvación es qué? Un rescate, es nuestra nueva identidad, amén. Dios no solo nos sacó de la esclavitud del pecado, nos introdujo en una vida de hijo, con propósito, una vida de comunión y una vida de autoridad espiritual, amén. Pero esta libertad debe ser recibida, debe ser creída y debe ser vivida diariamente, porque no fuimos salvados solo para salir, fuimos salvados para vivir libres, amén. Vamos a terminar con estas frases antifonales. Yo voy a dar la primera parte y ustedes responden la segunda. Esta está basada en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue crucificado. Su sangre me hizo libre. Segundo, está en Juan 19:30. Jesús dijo: consumado es. Mi deuda fue cancelada completamente. Otra, que está en Lucas 24:5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo venció la muerte. Otra, que está en Romanos 8:11. El Espíritu que levantó a Cristo vive en mí. Vivo en poder y libertad. Vuelvo a decir, vivo en poder y en libertad. Otra vez, vivo en poder y en libertad. Dile a la persona que está a tu lado: vives en poder y en libertad. Eso es muy importante que no se nos olvide. Y por último, Romanos 8:15. Ya no eres esclavo. Otra vez, ya no eres esclavo. Dile a la persona que está a tu lado: ya no eres esclavo, eres hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por esto? Qué promesa tan grande podemos tener nosotros, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar esa libertad. Amén. Vamos a apagar esa luz de tres. Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libres soy. Somos libres. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Todas las cadenas caen. Las murallas Todas las murallas caen. Las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Somos libres. Libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Está, hay libertad. Puedes adorar. Puedo adorar. El Espíritu Santo está aquí, habita en ti. Puedes decir tu libertad. Todas mis
culpas y maldades fueron clavadas en la cruz. Por eso puedes decir libre y perdonado. Dilo. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Vamos. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la Oh, cántalo con convicción, créelo, vívelo. Hoy el Señor quiere asegurarte tu corazón que eres libre, eres libre. Ya las cadenas cayeron, las murallas fueron destruidas, ya pasaste de muerte a vida, eres libre. cadenas. Vamos, No soy esclavo. decláralo. más. En Cristo Cuando tú lo declaras soy con tus libre. labios, No hay se hace más realidad el ambiente. condenación. Que lo oigan los cielos, que lo oiga la tierra, que lo oiga abajo de la tierra. Dígalo con seguridad, dígalo con propiedad, cántalo con alegría, con convicción. No soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, sí Señor. Se rompen Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. no hay más Sí, Señor. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. en Cristo. Amén. Aleluya. Vamos todos, celébrelo. Sí, Señor. Somos libres. Somos libres. Amén, amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a meditar en lo que hemos aprendido hoy. Vamos a meditar, porque hoy el Espíritu Santo quiere hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo como libre o sigues pensando como esclavo? Porque tal vez sin darte cuenta has estado viviendo cargando culpas que Cristo ya pagó en la cruz, o justificando áreas de pecado pensando que no son tan graves. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a un arrepentimiento profundo y consciente. El diagnóstico espiritual es incredulidad en la obra completa de Cristo y una conciencia que necesita ser restaurada. El consejo de hoy del Señor es venir a Dios con un corazón quebrantado, así como David lo declara ya en el Salmo 51:17, reconociendo que solo su gracia puede limpiarte completamente, que la acción importante en este momento es confesar, rendir y abandonar aquello que te separa de Él, creyendo que su perdón es total. Hoy es el día aceptable, mañana puede ser tarde. Tal vez has intentado cambiar por tus propias fuerzas y has experimentado frustración constante, cayendo en los mismos patrones, pero hoy Dios te llama a una dependencia real del Espíritu Santo. Es un mandamiento arrepentirse, es un llamado al arrepentimiento. El diagnóstico es creer en Cristo. El consejo del Señor es confiar en el Señor con todo el corazón. Como dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconociendo que la transformación viene de Él, que la acción es rendirte diariamente,
Permitir que Dios dirija tus pasos y camines en obediencia constante. En esta tarde el Señor conoce tus necesidades. Él conoce tus sueños. Él conoce tus frustraciones. Pero dice Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Él sabe que necesitas comida. Él sabe que necesitas ropa. Él sabe que necesitas vivienda. Él sabe que estás buscando algo que solo tú y Él lo conocen, y que tal vez no lo puedes decir libremente, pero Él está dispuesto para suplirlo. Pero su mandato es: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás es añadido. Tal vez tú eres aquellos o aquellas que has vivido con una visión clara, enfocado solamente en lo temporal, pero hoy Dios te llama a vivir con esa perspectiva eterna, viendo hacia el futuro, con los ojos espirituales, viendo hacia allá en lo espiritual. El consejo del Señor hoy es poner la mirada en Cristo, en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nuestra mirada sea puesta en Él. Hoy el Señor te llama a que tú lo mires a Él, entendiendo quién eres en Cristo. La acción es comprometerte a crecer, es comprometerte a dejarte discipular, a vivir como alguien que ha sido transformado por el poder de la resurrección. Y si esta enseñanza de hoy ha tocado tu corazón y no estás seguro de tu destino eterno, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Todos vamos a repetirlo para acompañar a aquellos que lo quieren hacer pero no sienten la libertad. Todos lo vamos a hacer. Repitamos todos. Amado Padre eterno, hoy reconozco que necesito tu perdón y que necesito de tu salvación por la obra de Jesucristo. Reconozco que la obra de Cristo en la cruz fue completa y suficiente. Perdóname por las veces que he vivido cargando culpas que Jesucristo ya pagó por mí. Él me trajo de la esclavitud a la libertad. He tratado de resolverlo por mis fuerzas, lo que tú puedes hacer en mí. Hoy me arrepiento de mis pecados y rindo mi vida completamente. Diga conmigo otra vez: completamente. Otra vez: completamente delante de ti. Gracias porque cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es, te selló mi salvación con ese sacrificio perfecto en la cruz. Y hoy también recibo el poder de tu resurrección, que ese poder que resucitó a Cristo también me va a resucitar a mí. Declaro que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en mí. Señor, transforma mi vida. Dilo otra vez: Señor, transforma mi vida. Transforma mi vida. Él lo va a hacer si tú lo pides. Renueva mi mente y fortalece mi fe. Permíteme confiar más en ti, creer más en ti. Ayúdame, Señor, a caminar en victoria, a vivir con propósito y a reflejar tu gloria en todo lo que yo hago. Y por último, algo muy importante que usted debe pedir al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Quiero ser tu hijo y quiero, dígalo con fuerza, quiero que tú seas mi Padre, que tú seas mi Padre. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dile a la persona que está a tu lado: bienvenido a la familia de Cristo. Amén. Muy bien. ¿Podemos sentarnos?